La paz de Cristo, hermanos. Estamos en este martes 7 de enero, en este tiempo bellísimo de Navidad, pero ya después de la solemnidad de la Epifanía. Y hoy el Evangelio ya no nos muestra eventos de la infancia de Jesús, sino que nos muestra una escena, un hecho en donde se cumple una profecía que hemos escuchado la noche de Navidad. Es el profeta Isaías que dice que el pueblo que habitaba en tinieblas vio una grande luz. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Y el evangelista Mateo pone la realización de esta palabra cuando Juan es entregado, es arrestado, y Jesús empieza su ministerio público y se retira a la Galilea. Y esta luz que viene a brillar sobre aquellos que están en tinieblas es Cristo mismo que se acerca y anuncia su palabra, diciendo: convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Aquí lo que cambia todo es que Él, que es el reino de los cielos, Él se acerca a nosotros. La posibilidad de convertirnos radica en esto, no en nuestras fuerzas, no en nuestra buena voluntad. No, la cosa principal es que Dios mismo es el primero en acercarse a nosotros. Dios es el primero en amarnos. Dios es el primero en todo. Y es aquel que tiene la fuerza de iluminar nuestras tinieblas. Solamente entonces se puede dar lo que es la conversión, recibiendo la gracia que viene de Él. La conversión es un fruto de nuestros puños, pero sí requiere nuestra voluntad, nuestro deseo de acoger la luz. Dice el prólogo de San Juan que al Verbo que se ha hecho carne, dice que aquellos que lo han acogido les ha sido dado poder de hacerse hijos de Dios, que no son engendrados por deseo de sangre, de carne, no es que son engendrados por la fuerza del hombre, no, sino que de Dios son engendrados. Es Dios mismo que hace esta obra en nosotros. Y la conversión, en griego, metanoia, significa cambiamiento de mentalidad. Que sea Dios a iluminar nuestros corazones y nuestras mentes para mostrarnos Él lo que es la verdad, de manera tal que podamos caminar hacia Él, que sea Él que nos tome por la mano y nos conduzca por la vía de la salvación. Estamos llamados cada día a convertirnos, a dejar que sea Dios a iluminarnos, a mostrarnos cuál es su voluntad y que sea Él con su fuerza a realizarla en nosotros, siempre requiriendo este sí, como la Virgen María: hágase en mí según tu palabra. Y bien, para ser más concretos, la primera lectura nos ayuda mucho para saber lo que es la conversión, este cambiamiento de mentalidad, cambiar nuestra forma de pensar. Y el criterio fundamental, que hoy la Navidad también nos hace presente, es que dejarse cambiar la mentalidad, ser iluminados por Dios, significa acoger este gran misterio de este reino que se acerca, que está cerca de nosotros, que se ha acercado, en Cristo que se ha hecho carne. Dice la primera lectura, el apóstol San Juan: en esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es el anticristo. Entonces el Señor quiere que nosotros dejemos atrás el espíritu del anticristo, el espíritu del error que es contrario a Dios, para dejar que en nosotros actúe el Espíritu de Dios, el Espíritu de la verdad.
¿Y dónde se ve, se manifiesta el Espíritu de la verdad? Reconociendo que Cristo se ha hecho carne. Es decir, que la palabra de Dios, Dios mismo, la vida eterna, se ha hecho visible. Es reconocer que Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. ¿Y qué implica esto? Que Dios hace esto, ha hecho esto por amor hacia nosotros, por nuestra salvación. Es creer esto, que Dios te ama así profundamente, que tiene misericordia de ti y que te comprende perfectamente en tus sufrimientos, porque que el Verbo se haya hecho carne significa que se ha hecho débil, como tú y yo somos débiles, que nos conoce profundamente. La única cosa de la que Él no ha hecho experiencia personal es la de cometer pecado. Pero incluso en el sufrimiento de tu pecado, Cristo te comprende. ¿Por qué? Porque Él, siendo el inocente, por ti y por mí, se ha hecho pecado. Es decir, ha cargado con las consecuencias del pecado sobre su carne. Y Él, siendo el bendito, se ha hecho maldición por ti y por mí, para que nosotros de Él recibamos su santidad, recibamos su bendición. De manera tal que Dios te comprende perfectamente en tus sufrimientos. Quiero decir también que Dios está con nosotros. Él es Emmanuel. Incluso en los momentos más difíciles y más oscuros de tu vida, Dios está presente. Que el Verbo se haya hecho carne, que el Eterno haya entrado en el tiempo a nuestra historia, quiere decir también que tu historia es santa y que cada evento de esa Dios la permite para que seamos siempre más transformados a la imagen de su Hijo, porque Él, que se ha hecho carne, que se ha hecho hombre para que tú y yo seamos hechos hijos de Dios. Por tanto, creer que Jesucristo haya venido en la carne es creer, saber, estar conscientes de que somos hijos de Dios en Cristo, amados desde siempre, y que Dios Padre cuida de nosotros. Estar consciente de que estamos llamados a la santidad, que nuestro yo más auténtico y verdadero, porque Cristo nos muestra quién es el hombre, el verdadero hombre. Quiere decir que nuestro yo más auténtico no son nuestros pecados, sino que cuando tú eres verdaderamente tú mismo, es cuando eres aquello para lo cual Dios te ha creado, para que seas ese santo, este santo original e irrepetible que Dios ha pensado que tú seas en Cristo, gracias al don de su Espíritu. Creer que Cristo ha venido en la carne significa apoyarse en Él, en su gracia, en el don de su Espíritu, no en nuestras fuerzas, porque si Él se ha hecho carne para salvarnos, significa que tus fuerzas y las mías no bastan para salvarnos a nosotros mismos, no bastan para que tú y yo, con nuestras solas fuerzas y pensamientos, lleguemos a la felicidad, seamos felices. No bastamos a nosotros mismos. Creer que Él se ha hecho carne significa creer en sus palabras, porque Él es el Verbo de Dios, la verdad, el camino y la vida. Significa apoyarse en sus palabras y construir la propia vida sobre las palabras de Él, no basándonos en nuestras propias ideas. Creer que el Verbo se ha hecho carne significa escuchar
la voz de Él que habla también por medio de la iglesia. Dice hoy el apóstol San Juan en la primera lectura que de esto se reconoce el espíritu de la verdad del espíritu del error. Dice, nosotros somos de Dios, el que es apóstol y los apóstoles, que son la autoridad de la iglesia, el magisterio. Dice, quien conoce a Dios nos escucha, quien no es de Dios no nos escucha. Por eso, creer en que el Verbo se ha hecho carne es creer que nos habla también por medio de personas que Él mismo ha establecido. Creer en el anuncio que la iglesia nos hace, lo que nos enseña la iglesia. Significa también amarnos los unos a los otros, vivir en la gratuidad, en el perdón, porque Dios a nosotros nos ha amado gratis, nos ama gratis. Significa rechazar todo pensamiento que sea contrario a la reconciliación, a poder amar al otro incluso cuando el otro no nos quiere, porque Dios nos ama cuando nosotros somos malvados y pecadores, cuando hemos sido enemigos de Él. Dios ha enviado a su Hijo para salvarnos. Significa creer que el Verbo se ha hecho carne, significa creer que Él también está presente en el otro, en tu marido, en tu mujer, en tus hijos, en los demás. Porque que Él se haya hecho carne implica que Él se ha unido de una forma misteriosa y profunda con cada hombre, de manera tal que lo que nosotros hagamos o dejamos de hacer por los demás, lo hacemos o lo dejamos de hacer por Cristo. Ánimo, hermanos, que el Señor nos conceda la gracia de realmente de poder convertirnos siempre más a Él, poder ver su presencia en medio de nosotros, poder realmente apoyarnos siempre más en este misterio de amor que Dios, el Verbo, se ha hecho carne, que ha puesto su morada en nosotros, en medio de nosotros, entre nosotros, por amor a ti y a mí. Alabado sea Jesucristo.